Hola familia, un abrazo para cada uno de ustedes. Bueno, quería compartir algo que estuvo en mi tiempo devocional hoy. Creo que es importante que usted pueda escucharlo. Está en Segunda de Reyes, capítulo 4, verso 42. Y me está resonando una palabra a través de este pensamiento. Y tiene que ver con la dependencia segura. Tiene que ver con depender del Señor. Y hay algunas cosas claves aquí. Rápido te lo leo. Mira, dice: vino entonces un hombre desde Baal Salisa, el cual trajo al varón de Dios panes de primicias. Escucha eso, panes de primicias. 20 panes de cebada y trigo nuevo en su espiga. Y él dijo: da a la gente para que coma. Y respondió su sirviente: ¿cómo pondré esto delante de 100 hombres? Pero él volvió a decir: da a la gente para que coma, porque así ha dicho Jehová. Ojo con eso. Comerán y sobrará. Entonces los puso delante de ellos y comieron, y les sobró conforme a la palabra del Señor. Yo quería solamente recalcar algunas cosas interesantes sobre esto. Jesús hizo lo mismo. ¿Recuerdas cuando le dijo a los discípulos, cuando le trajeron unos panes y unos peces de alimento a estas personas? Y los discípulos con la misma actitud dijeron: ¿cómo podremos hacer eso? Es imposible, más de 5,000. Eso es imposible. Pero el Señor nuevamente dio la palabra. Mira, es interesante que puedas reconocer algunas cosas de esto. Me llama la atención, primero, que es un hombre que viene de un lugar de los filisteos. Cuando tú ves o vas a Segunda de Reyes capítulo 8, te das cuenta que ya había una hambruna, iba a durar 7 años. Y entonces, en medio de esa hambruna, gente se fue a los lugares en Filistea, a otras zonas donde había comida. ¿Está bien? De hecho, la tsunamita tuvo que también salir de su región, de su país, de su zona, para irse a otro lugar donde sí había alimentos. Porque esa zona donde estaban Gilgal y todo este lugar iba a pasar mucha hambre. Entonces vino un hombre, dice la palabra, y en sus primicias, es decir, en ese concepto, es posible que este hombre no sea filisteo, sino que sea un judío que vivía en este lugar, que yo voy a decirte qué significa esto de Baal Salisa. Y así que me encanta entender esto. Este hombre no renunció a sus valores. Él, a pesar de que estaba fuera de su país o de su zona, él mantenía su valor intacto, las primicias, dar lo mejor, lo primero. Y bueno, trajo 20 panes y algunos trigos en la misma espiga. Era imposible alimentar a 100 personas con esto. Elías estaba con los hijos de los profetas, dice, así que habían niños en este lugar, habían jóvenes en este lugar, y era imperioso alimentar. Mira cómo Dios provee. Me llama la atención esto. La segunda cosa es que trae el trigo en su espiga. En aquel entonces ellos agarraban el trigo, lo asaban y eso lo comían como si fuese un maní, una cancha. Así que era algo que para ellos era normal. Pero separar la triga de la cizaña, o el trigo de la cizaña, perdón, o el trigo de la maleza, era un trabajo fuerte. Así que este hombre tuvo que trabajar para traer este grano para los hijos de los profetas, y especialmente a Eliseo. ¿Está bien? Así que este extranjero en tierras filisteas nunca se olvidó de los suyos, de las necesidades de aquellos que viven por fe. Me encanta esto. Mira, quiero decirte que estuve investigando sobre Baal Salisa, y Baal Salisa significa señor de 3 cosas. Y aquí hay 3 personajes interesantes. 1 es el hombre, 2 es el sirviente y 3 es el varón de Dios, que es Eliseo. Y yo quiero solamente recordarte algunas cosas. La confianza en Dios tiene que ver con dependencia. Mira, la verdadera confianza madura y se demuestra cuando decides depender de Dios. Y eso es clave en la fe, en nuestra fe. Más de 240 veces se usa la palabra confiar, confianza, etcétera, y todas sus derivadas en la Biblia. Más de 240. Es decir, tienes para repetírtelo cada 12 horas o cada 8 horas puedes repetirte esta palabra según el Señor. Mira, la escasez no quiere decir derrota. Yo creo que es la escuela para algo mejor. Tú y yo estamos viviendo escasez en muchas áreas. Posible en las relaciones matrimoniales, posible escasez en el trabajo, posible escasez de la palabra de Dios en nuestras vidas, posible escasez espiritual, no lo sé, pero la escasez no es derrota, es la escuela que Dios usa para llevarnos a algo mejor.
¿Está bien? Y eso quiero que lo entienda. Yo también he creído y pienso que esto me enseña que lo poco en las manos de Dios es la oportunidad para ver su gloria otra vez. ¿Está bien? Y hay 3 cosas que quiero que veas. Número 1 está el hombre, ¿cierto? El hombre no renunció a sus valores, se mantuvo firme. Yo quiero desafiarte a que tus valores, tus creencias como cristiano puedan mantenerse firmes a pesar de la escasez. Eso es increíble. Mira, no se limitó. Él sabía que habían 100 personas, o de repente no lo sabía, pero él llevó lo que tenía. No limitó su ofrenda o no limitó su deseo de dar a aquellos que lo necesitan. Él entendía que la cantidad no es el objetivo, sino dar lo mejor. Las primicias para los judíos siempre era dar lo mejor. Adán tuvo 2 hijos, Caín y Abel, ¿recuerdas? Y uno dio lo mejor, otro dio lo que pensaba que era mejor. Mira, dar lo mejor tiene que ver con calidad, excelencia. Y este hombre nos recuerda que no se trata de lo que algunos creen que es importante. Mira, se trata de lo mejor, lo que está en tu corazón. El mismo Jesús lo dice, el Señor mira con buenos ojos a aquel que da con un corazón alegre. Yo creo que es importante. Yo me imagino a este hombre feliz porque podía bendecir a algunas personas, o pensaba solamente en el profeta, no sabía lo que iba, pero iba con 20 panes y con algunas espigas de trigo. No importa lo poco que tengas, va a depender mucho de la calidad con la que lo des. Y lo bueno es que cuando das de calidad siempre das lo mejor y no es lo que te sobra, sino que das en abundancia. Es como la viuda, esta anciana viuda que dio todo lo que tenía, dice el Señor. Otros daban lo que sobraba, ella dio lo que tenía. Así que esta primera cosa nos recuerda, se recuerda que Baal Salisa significa Señor de 3 cosas. Y hay 3 personajes aquí. Número 1, este hombre. Número 2, el sirviente. Viendo los milagros junto con Eliseo, dudó de lo que Dios podía hacer. Dudó siendo esta duda comprensible. ¿Está bien? Es fácil dudar en situaciones de crisis, cuando tenemos alguna enfermedad, cuando no vemos posible la luz al final del túnel, no vemos la esperanza. Es normal dudar. El problema de la duda es cuando se entrona en tu corazón. Mira, no vengo a decirte que la duda es del demonio, es pecado. No, todos dudamos. La cosa está, ¿qué vas a hacer con la duda? ¿Vas a manejarlo o vas a dejar que ella te maneje a ti? Esto es importante. Yo creo que es importante. Creo que este sirviente solamente se quedó solo con la idea de Dios, y quedarte con la idea de Dios, con la información de Dios, o creer a Dios de forma cultural porque mis padres lo hicieron, porque bueno, estoy aquí, no tengo otra cosa, como algunas otras personas, como si fuese un católico simplemente nominal. Creer en Dios de esa manera, solamente pensando que es una idea, te va a limitar a tener una experiencia con el Salvador. Te limita a experimentar su bondad. Así que esto es importante. Quedarte solo con la idea de Dios te limita para experimentar la bondad de Dios. Y este sirviente solo tenía la idea de quién era Jehová. No había experimentado a Jehová en su vida. Y la tercera es el varón de Dios, Eliseo. ¿Está bien? Y Eliseo nos demuestra algo muy importante. Yo creo que representa un discípulo que imparte de lo que Dios le da, lo que Dios provee. Él dijo, den a estas personas porque ya Jehová ha dicho, impartió esa palabra que vino de parte de Dios para su vida. Mira, como padres, como ministros, como sacerdotes en nuestros hogares, etc. Tú y yo tenemos que entender la importancia de impartir palabra de Dios a los que nos rodean. Esto de nuestros devocionales, esto de hablarle en el camino, como dice en el Antiguo Testamento, habla en el camino mientras vas ponlo en los postes, ponlo en tu brazo, ponlo en cualquier lugar. Mientras vayas donde vayas, habla de la palabra de Dios. Yo creo que es importante que nuestros hijos escuchen de nosotros y vivan de nosotros la palabra. Si eres cabeza de hogar, hombre o mujer, es posible estés sola, no lo sé, pero si no estás impartiendo palabra de Dios, si no estás compartiendo la autoridad que Jehová nos da a través del Espíritu, ¿cierto? Mira, tendrás a corto plazo un siervo. Está en tus manos.
criar personas como el sirviente, que solo tenían una idea y no experimentaron la bondad de Dios. O posible criar hijos como este hombre, que a pesar de las circunstancias mantuvieron sus valores firmes. A pesar de las presiones sociales, mantuvieron sus valores firmes. Quiero recordarte que la palabra nos habla sobre la confianza. Confía en el Señor de todo corazón y no te apoyes en tu propia prudencia, dice Proverbios. Bendito el hombre que confía en el Señor y pone su confianza en Él. Será como un árbol plantado junto al agua que extiende sus raíces. Salmos y Jeremías lo dice. Mira, dice Salmos también, cuando siento miedo, pongo en ti mi confianza. Cuando cruces las aguas, yo estaré contigo. Cuando cruces los ríos, no te cubrirán sus aguas. Cuando camines por el fuego, no te quemarás ni te abrazarán las llamas. Espero que sea de bendición este tiempo. Y bueno, vuelvo a leer Segunda de Reyes capítulo 4, verso 42 hasta el 44. Dios te bendiga.